Por lo que yo pude ver, hoy hubo bastantes menos coberturas que las esperadas por el tema de los cortes de luz. Es increíble cómo funcionan los medios en todo el abanico de noticias posibles, ¿no? No queda más remedio y algunas de las protestas, de las decenas de protestas que hay en el AMBA, entre la capital y el conurbano, ahora empezaron a dar cuenta, de las protestas, que por supuesto duran desde anoche. Anoche hubo también en la capital, en la Cava, una represión contra esas viejas represiones, ¿no? Las clásicas represiones de la metropolitana contra vecinos que estaban reclamando, como los vimos reclamar todo el día y como reclamaríamos cualquiera de nosotros si nos tocara padecer esa situación inhumana de tantos días sin luz. De todas maneras, apenas hoy a la mañana, temprano, cuando me conecté a las redes, lo primero que vi fue el testimonio de una maestra de Ademis, que los invito a compartir. Estamos en la escuela 16 del 2, la escuela de 11, una escuela donde estalló el tablero eléctrico de la escuela y se llenó la escuela de humo, hubo un incendio acá en la puerta, los chicos estaban adentro, docentes, auxiliares, vecinos, sacando a los chicos de esas condiciones, intoxicados, llevándose una trabajadora en ambulancia. Esto es lo que se vive todos los días en la ciudad de Buenos Aires. Cualquier escuela es un cromañón en potencia y esto es parte de lo que venimos denunciando como el vaciamiento de la educación pública y la falta de condiciones de infraestructura en las escuelas. Es responsabilidad exclusiva de Rodríguez Larreta, de la ministra Cunha, que no están acá para dar respuestas a la comunidad. Bueno, Larreta se fue al Británico hoy a tomarse un café con Marcelo Bonelli y hubo vecinos que lo atendieron. Era muy impresionante escuchar a uno de esos vecinos decirle: andate de acá que es mi barrio, rajá de acá. Yo no sé cómo Larreta se quiere presentar al presidente, no hay recorrida que haga donde no salga alguien a reputearlo, pero bueno, esto al problema de la luz, en el testimonio que acabamos de escuchar de la maestra de Ademi, se refería a la escuela del 11, ¿no? La que era la famosa escuela shopping, ¿se acuerda? Todo, ¿no? Es como si los 90, épocas de Carlos Grosso, todavía en aquel momento, en plenos 90, el hecho de abrir una escuela en un primer piso, donde abajo había un shopping en 11, yo recuerdo esa polémica, era indignante. Todavía en esa época la educación pública en la ciudad de Buenos Aires era un motivo de orgullo, ¿no? Estábamos acostumbrados a muy buenas escuelas públicas antes de los 15 años de macrismo. La ministra Soledad Cunha dice que estos maestros no están preparados para la educación del futuro. Dios nos libre y nos guarde de lo que ellos llaman la educación del futuro, que es la ignorancia más absoluta, ¿no? Bueno, ya lo vimos con el tema de las pasantías que les mandan a hacer a los pibes. La verdad, esta gente faltan palabras para describirlos, ¿no? Faltan palabras. Y en relación a... Bueno, en esa escuela hoy explotó el tablero de Edesur, se produjo un incendio, las maestras, esas fracasadas, según Acuña, se hicieron cargo, ellas, 3 o 4 maestras, de trasladar a 400 pibes a una plaza cercana, porque todos tenían miedo, había bebés, porque hay un maternal también, los bebés llorando, asustados por los ruidos, por percibir el nerviosismo. Y mientras tanto, debido a las protestas, Edesur empezó a hacer algunos arreglos en algunos barrios de Buenos Aires, de los que tienen las luces cortadas, y adivinen qué, empezaron a sacar cables que tienen más de 100 años. 100 años. Desde que privatizaron la energía, la electricidad, no se invirtió un peso. Esas eran las privatizaciones de los 90. Fuimos un bazar de baratijas. Nos volvimos un bazar de baratijas. Ahora se está viendo, el ENRE ya le pidió al Congreso que se revise
la cláusula que permite anular la concesión. Todo igual a largo plazo. Pero en esta oportunidad no está de más enterarse, ¿no?, que este modelo de servicio de luz privatizado es totalmente obsoleto. Es una locura que quedó colgando precisamente desde las primeras olas neoliberales, pero que ya demostró su fracaso en el resto del mundo. En Italia, en Estados Unidos, en Francia, entre otros países, la luz es una empresa pública, o a lo sumo empresas mixtas, donde los estados tienen el paquete mayoritario, donde la carta de oro la tienen los estados, porque los estados tienen que representar a los usuarios. No se puede entregar a la población a un grupo de aventureros, como estuvimos viendo que pasa sin parar. Toda esta gente, todos estos ricachones que conocemos desde hace una década y que cada vez son más impunes, que cada vez son más desfachatados y cada vez son más fachos, no son más que aventureros. Nunca se tomaron en serio el tema de la electricidad. Macri les dio el 3000% de aumento a las tarifas, con el verso que nos tuvimos que fumar, de que las empresas, de que las tarifas estaban muy bajas y entonces las empresas tenían que invertir, bla, bla, bla. Están sacando ahora, después que casi les incendian la sede, cables de hace 100 años. Estamos a merced de eso, a ver si podemos reformular, no nosotros los que me están escuchando que ya lo tenemos claro, pero ¿cómo hacemos para traducirle a tanta gente que sigue pensando que el Estado roba y que el privado emprende, que se trató de una gran farsa, que todo esto se trató de una gran farsa? Sobre todo estas empresas que uno ve, que a la que se van sumando gente que uno conoce, que sabe que están en los negocios inmobiliarios, o están en los negocios financieros, o están en cualquier cosa. No se puede tener una empresa periodística, una empresa de energía, una empresa de satelital, una compañía telefónica, porque entonces no se sabe de nada. Esos tipos no se dedican a nada, lo único que se dedican es a manejar sus offshore, pero ningún servicio se lo toman en serio, porque no es su naturaleza. Su naturaleza es ganar guita a como dé lugar. Así que bueno, por otro lado, más allá de esto que no terminó, hay menos usuarios hoy sin luz, pero bueno, ahora hay que ver qué medidas se toma. Por supuesto, esta es una emergencia muy grave, y hay que manejarla, más allá de lo que sea con Edesur, que creo que no cabe ninguna duda, ¿no?, de lo que hay que hacer con Edesur. Sacarla, correrla, pero el tema es ver qué formato va a adquirir. Pero no es demasiado diferente lo que nos pasa con la luz, que es un derecho, ¿no? Se me viene a la cabeza Rosenkrantz diciendo que es mentira que donde hay una necesidad nace un derecho. Qué caras rotas que son, qué caras rotas que son. Sobre este tema de la luz, creo que además tenemos que aprovecharlo muy bien, porque está transparentando muchas cosas, porque es imposible decirle a alguien que hace 5 días, 10 días, 15 días que no tiene ni luz ni agua, que se vaya a su casa, que no provoque embotellamientos, que no corte una autopista, que no proteste frente a Edesur, que por ejemplo en Lanús, la sede de Edesur, no tiene luz. Son el colmo, pero todos sabemos que ha sido selectivo, que no es casualidad que en la Recoleta haya luz y en Lugano no, porque además es un corte clasista, y todos nos damos cuenta de eso. No puede ser
que justo se corte en los lugares de sectores populares y en los lugares más acomodados todo esté perfecto. ¿Quién está viviendo de la nuestra entonces? ¿Quién está viviendo de la nuestra? Y mientras tanto, la mafia de Comodoro Pi sigue provocando y sigue dándonos motivos para pensar que el 24 es un buen día para ir a enrostrarles que no somos idiotas, porque lo que están haciendo es ya reírse en la cara de todos. Sebastián Ramos, el juez Sebastián Ramos, ustedes se acuerdan, fue a testificar la semana pasada a la Comisión de Juicio Político, fue el que archivó la causa de los chats entre el secretario de la Corte y el secretario de Seguridad en uso de licencia o no en uso de licencia, Marcelo de Alessandro. Y mientras decía que no lo conocía, al mismo tiempo se conocían chats donde se los escuchaba charlar muy amistosamente. Ese juez fue denunciado por la comisión por falso testimonio, porque mintió descaradamente. Se le preguntó específicamente si tenía algún vínculo personal con Alessandro, dijo no, secamente. Y 2 minutos después estábamos escuchándolos charlar como amigotes. Esa denuncia ya fue desestimada, porque la tomó Marijuán, en Comodoro Pi, el fiscal de las retroexcavadoras, el que se pasó meses con retroexcavadoras en la Patagonia buscando, como dice Patricia Bullrich, plata que tal vez esté podrida, porque ella vio una serie de Netflix donde había un narco que enterraba la plata y después la iba a buscar y estaba podrida. Todo lo que dice Patricia Bullrich lo saca de las películas de narcos que ve por Netflix. Bueno, el Marijuán, el de las retroexcavadoras, ya desestimó la denuncia porque están todos con el mismo verso, que es el verso que la letra que les dio Ercolini en los primeros chats, en los del Agua Escondido. Excusémonos en que es una filtración ilegal y entonces no podemos investigar nada. En este caso, porque cuando se trató de kirchneristas, cualquier escucha que encontraba Majul mientras hacía gimnasia en los bosques de Palermo era prueba útil. Fue prueba útil hasta un cuaderno corregido con liquid paper. Y se aferran a eso, que no es legal, y rechazan todo. O sea que se le ríen también en la cara a la Comisión de Juicio Político. Estos tipos están en un estado de desacato a la Constitución que nunca hemos visto. Pero ha sido una gran idea este juicio político, porque están actuando casi desesperadamente. Por supuesto actúan y juegan el único juego que saben, que es ese honor mafioso, el pacto de la omertá. Es lo único que saben hacer, cubrirse entre ellos, porque todos saben que son una manga de delincuentes. Así que bueno, a seguir de cerca este tema, nos va un sistema de gobierno en eso, y cada vez cuantas más señales de descomposición da estas políticas neoliberales aplicadas no solo por los gobiernos neoliberales,